Muy buenas tardes a todos los especialistas de DREC, de UGEL, a los asesores, entrenadores, jueces de debate y estudiantes, que el día de hoy nos volvemos a reunir en este espacio para trabajar un tema muy interesante que tiene que ver con el primer torneo de debate regional estudiantil 2021 que se realizará aquí en la región Junín. El día de hoy va a trabajar con nosotros Felipe Centeno y él nos va a ayudar a entender los fundamentos de construcción de casos de debate. Felipe viene representando a CIDE Didáctica, institución promotora de la Liga Peruana de Debate Escolar y del Torneo Nacional de Debate Escolar. Este torneo está organizado por la Dirección Regional de Educación de Junín. Bienvenido, Felipe, nuevamente al trabajo del día de hoy y la sala es tuya, Felipe, adelante. Genial, gracias Pedro por la introducción. Nuevamente un saludo con todos. Me presento rápidamente por si alguien no estuvo ayer. Mi nombre es Felipe Centeno, pues vengo acá en representación de CIE Didáctica, ya es la institución que presentó Pedro. Datos míos: estudio filosofía en San Marcos, estoy en los últimos años, de hecho cuarto año, y pues me hace muy feliz dictar ese taller, lo dije ayer también, pero yo también soy de Huancayo, entonces me hace muy feliz difundir debate dentro de toda la región. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy vamos a ver un dato general. Si alguien desea contactarme por alguna razón, ahí está mi correo, pueden escribirme si algo del taller, pues, o sea, necesitan algún tipo de indicación adicional o quieren más bibliografía, lo que sea, yo estoy dispuesto a darles lo que necesiten. Sí, dicho esto, entonces vamos a comenzar con el taller del día de hoy. Va a ser la misma indicación que el taller del día de ayer. Ustedes van dejando comentarios dentro del chat en caso exista alguna duda, en caso exista alguna precisión que se quiera hacer, etcétera. Yo voy a ir leyendo el chat constantemente y cuando considere oportuno contestar las preguntas lo haré, y en caso no, indicaré en qué momento le contestaré, porque a veces las preguntas que surgen son contestadas más adelante dentro del taller. Y de igual manera me interesaría mucho que dejen cuáles son los puntos en los que tienen mayor interés justo ahora que vamos a ver el esquema de ese taller. Entonces, ahora sí, comencemos con el taller. Vamos a recordar algunas cosas que vimos ayer, porque si no tenemos claros estos conceptos va a ser un poco complicado que entendamos lo que es la construcción de casos de debate, porque ya no necesitamos únicamente saber qué es un argumento, sino poner los argumentos dentro del contexto, es decir, la argumentación dentro del contexto de debate. Entonces, habíamos quedado en que para la lógica existía un esquema simplificado de argumentación, y este esquema era premisas que no tenían ningún tipo de límite, que se unían a través de un proceso inferencial con una conclusión que era una por argumento, ¿cierto? Entonces, tanto las premisas y las conclusiones se expresaban en proposiciones lógicas. Estos son enunciados que afirman o niegan algo. En segundo lugar, había que comprender cómo es que este esquema de argumentación se trasladaba a debate, porque debate toma prestado la idea de la definición de argumento, pero lo adapta o contextualiza para sus fines particulares. Entonces, en debate teníamos una afirmación, razonamientos y evidencia, y era el esquema ARE que estábamos utilizando. Además, decíamos que este esquema tenía que estar vinculado a una moción o tesis y una posición en particular. Hoy vamos a trabajar cómo es que los argumentos se relacionan con esta posición y cómo es que yo debería sistematizar una cantidad de argumentos superior a una o uno quizá para poder presentarlo a los jurados. Y finalmente lo que decíamos era qué era lo que podía refutar, ¿no? Entonces decíamos que el esquema de refutación tenía que ver con entender qué es aquello que voy a refutar, y habían ciertas cosas que se podían refutar en debate y habían algunas cuestiones que no. Lo que no se podía refutar en debate nunca era la emoción, y parte de la emoción era el infoslide o las diapositivas de información que existían antes de una emoción, ¿no? Que son básicamente una especie de contexto, alguna definición particular que se pone antes de la emoción, en razón de que es necesario a veces contextualizar, a veces igualar el terreno para que todas las personas que están debatiendo conozcan e interpreten la emoción de la misma manera. ¿Qué sí podía refutar? Podía refutar las afirmaciones, podía cuestionar si la afirmación logra probar la emoción o no lo hace, podía cuestionar los razonamientos a través de explicar si estos eran ciertos o falsos, y podía cuestionar la evidencia considerándola como real o irreal. Estos tres puntos eran totalmente refutables, y lo que se recomendaba principalmente era refutar las afirmaciones o los razonamientos, y quizá las evidencias dejarlas de lado. Um, Finalmente, ¿cuál es el esquema del taller del día de hoy y qué es lo que vamos a hacer? Uno, también tenemos que plantear definiciones, ¿sí? Porque no podemos
construir un caso de debate sin saber qué es un caso de debate. Entonces vamos a tener que detenernos en una gran porción del taller a explicar qué es un caso de debate. Claramente dentro de este detenimiento también vamos a ir develando algunas cuestiones particulares de la construcción del caso de debate, ¿no? Vamos a ir generando el planteamiento de las definiciones con algunas indicaciones particulares para su construcción. En segundo lugar, vamos a hablar ya de la construcción del caso de debate en el sentido procedimental, cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para poder obtener un caso de debate. Y finalmente, ¿cuál es la estructura del caso de debate? Quizá acá me falta añadir que no es una estructura y ya, sino es la estructura discursiva del caso de debate. Esto significa que ya no nos vamos a detener en ese apartado a ver cuáles son los componentes o las herramientas que nos permiten construir un caso de debate, sino vamos a explicar cómo dentro de un discurso alguien debería ofrecer un caso de debate, entendiendo que en el contexto estamos tratando de persuadir jueces, ¿no? Entonces, no podríamos hacer la división de este segundo apartado entre metodología de construcción de casos de debate y práctica de casos de debate. Finalmente vamos a hablar sobre tipos de emoción en debate porque uh, el formato World School Debating Championship tiene tipos de emoción específicas que establecen reglas de juegos particulares. Es importante que todos manejen estos tipos de emoción para que cuando construyan los casos de debate puedan circunscribirse o contextualizar o no salirse de los parámetros de las reglas establecidas, ¿no? Piensen en el debate como un juego que tiene ciertas reglas establecidas. Y esas reglas no las podemos romper si es que queremos jugar bien. Entonces, comencemos con la primera parte, que es el planteamiento de definiciones, que es un caso de debate. Cuando hablamos de un caso de debate, creo que antes de empezar como a definirlo tal cual, lo que deberíamos hacer es pensar en por qué un caso de debate, ¿sí? Muchas veces creemos que debate es dar una suma de argumentos y ya está, y que esa suma de argumentos representa si es que puedo ganar o perder un debate en función de cuando tengo más cantidad de argumentos, he ganado un debate. Ese es un pensamiento erróneo. Se cree que mientras más razones demos para sustentar una postura, esa postura está mejor sustentada. Esto no es necesariamente cierto. Lo que sí es cierto es que las posturas mejor sustentadas son aquellas posturas que tienen la mejor calidad argumentativa. Y la calidad argumentativa no solamente depende de los componentes del argumento, es decir, de las premisas y la conclusión o de la afirmación, razonamiento y evidencia, sino depende de cuál es la capacidad que tiene un orador o un equipo de oradores para poder transmitir estos argumentos a los jueces. En ese sentido, ¿por qué un caso de debate? Porque hay tres razones. La primera razón es porque existe más de un argumento para defender una postura, entonces es necesario organizar todos esos argumentos. Si yo tengo argumentos para defender una tesis que son contradictorios entre sí, muy probablemente sea una tesis que falle. ¿Por qué? Porque tengo dos argumentos contradictorios. En el caso de debate, lo que tratamos de hacer es organizar todos estos argumentos de forma sistemática y que permita identificar cuáles podrían ser las posibles contradicciones para eliminarlas y en el momento en el que se presente a los jueces puedan creer en la mayoría de las cosas que estamos diciendo. Por ejemplo, en la moción Esta casa apoya el veganismo, podemos apoyarlo por temas de salud, podemos decir que lo apoyamos por temas de crueldad animal o podemos explicar o apelar al medio ambiente. Entonces, como existen varios temas o varios argumentos que yo puedo llegar a ofrecer, lo que necesito es alguna forma de hacer que todos estos temas se organicen y ordenen en el momento en el que yo esté presentando a los jueces todo el trabajo, toda la preparación que he hecho sobre una moción, y en consecuencia a esa organización se le llama caso de debate. Dos, es muy simplista que nosotros tratemos de reducir el caso de debate únicamente a los argumentos, ¿sí? La finalidad del caso de debate es ordenar todas nuestras ideas para persuadir al juez. Y todas las ideas para persuadir al juez no pueden únicamente llamarse argumentos. ¿Por qué? Porque dentro de estas ideas podemos encontrar cosas como, por ejemplo, refutaciones o incluso los puntos de información que son parte también de nuestro caso de debate. Yo no puedo dar un punto de información que es contradictorio con el argumento que pienso dar eventualmente o que acabo de dar. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque estaría refutándome a mí mismo. Entonces, lo que necesito es que piensen en el caso de debate como la organización de los argumentos, pero además de todos aquellos elementos que me van a ayudar a persuadir al juez. Otro elemento que no es parte del argumento, pero me ayuda a persuadir a un juez es el orden dentro de las palabras que estoy utilizando. Si utilizo un orden muy difícil de seguir, probablemente un juez le cueste seguir mi argumentación y en consecuencia no voy a ganar ese debate. Si utilizo un orden muchísimo más sencillo, quizá sea más fácil para un juez seguir ese discurso y en consecuencia persuadir más, ¿cierto? Entonces, el punto acá es, no podemos reducir el caso de debate únicamente a argumentos, si bien podemos decir
los argumentos son el corazón de un caso de debate, no podemos afirmar que solamente los argumentos conformen un caso de debate. Finalmente, ¿por qué un caso de debate? Porque otorga un orden para sistematizar el trabajo en debate. Con orden para sistematizar el trabajo en debate, también creo que es una respuesta, no recuerdo exactamente quién planteaba la pregunta el día de ayer, pero la pregunta era algo así como, ¿cómo puedo hacer yo si es que tengo muy poco tiempo para generar la investigación de las emociones? ¿No? Creo que este es un método que los puede ayudar porque como ordena los pasos a seguir, muy probablemente sea más sencillo armar los argumentos y prepararse para el debate que únicamente buscando información o que generando ese ensayo y error constante de cómo explico esto de mejor manera, cómo explico esto de mejor manera, porque organizar un caso de debate nos permite a nosotros tener toda esa, digamos, esa visión holística general del debate y de la investigación que estamos haciendo para poder presentar a los jueces. Sí, entonces, ¿qué es un caso de debate? Ahora sí. Un caso de debate es, uno, una visión holística general de los elementos que utilizo para persuadir al panel de jueces. Ojo acá, elementos que utilizo para persuadir al panel de jueces, esto significa que puede tener argumentos, un encuadre o una breve introducción de las cosas que estoy diciendo, refutaciones, puntos de información, razonamiento, evidencias, orden, etc. Entonces, hay una gran cantidad de cosas o de elementos que yo puedo notar dentro de un debate y el orden que yo le puedo dar a esos elementos es lo que representa el caso de debate. Dos, un caso de debate es una organización coherente. Es fácil, esto quiere decir que es de fácil entendimiento y que ninguno de los elementos es contradictorio entre sí. ¿Por qué? Porque si los elementos son contradictorios, vamos a generar un problema. Cuando un juez está escuchando, primero afirmamos tal cosa y luego negamos tal cosa, el juez va a quedar confundido. No va a saber si quedarse con la primera afirmación o con la segunda, aunque el manual de jueces indicaría que se quedaría con la primera. El punto importante detrás de este ballet es que ninguno de los elementos puede ser contradictorio, es una organización coherente. Eh, Tercero es construir una visión coherente del mundo y acá me detengo a explicar dos cosas. Hay un asterisco ahí porque vamos a analizar la coherencia en un sentido mucho más amplio en adelante. Y en segundo lugar, esto quiere decir que debates es un trabajo descriptivo. Cuando hablamos de los argumentos y revisamos la definición que nos daba Johnson del libro este de Ganar Debates, él decía explícitamente, la argumentación es una explicación de experiencias vividas, ¿no? Entonces, al punto final al que se quería llegar dentro de, digamos, de su trabajo, era explicar cómo los argumentos forman trabajos descriptivos, y eso significa que los oradores tienen y necesitan habilidades descriptivas en el momento en el que tratan de explicar por qué una moción debería ser aprobada o negada. Cuando tenemos la moción, esta casa apoya el veganismo, puede utilizar elementos descriptivos para explicar cómo es que la crueldad animal dentro de los mataderos es muy fuerte y que nadie debería permitir eso, que ningún ser vivo debería sufrir ese tipo de, digamos, maltrato. En consecuencia, los trabajos descriptivos que generamos, en suma, generan una visión del mundo que debemos transmitir al juez. Nosotros queremos aprobar esta moción porque consideramos que este mundo, con todas las descripciones que vamos a ir añadiéndole, es un mundo más bonito, es un mundo mejor, es un mundo moral, etcétera, en comparación con el mundo que puede ofrecer la otra cámara. Y finalmente, un caso de debate es armar buenas preguntas y ofrecer respuestas satisfactorias. Esto básicamente ya orientado a la metodología. Un caso de debate se basa básicamente en entender cuáles son los tópicos específicos que una moción me pide probar y responder de forma satisfactoria a esos tópicos particulares y a ningún otro tópico. Esto tiene que ver con qué tengo que probar para ganar el debate y qué me pide probar la moción, que son preguntas parecidas, pero vamos a notar cuáles son las diferencias y los matices que podemos encontrar en diversas preguntas que podemos plantearnos frente a una moción. Entonces, en síntesis, ¿qué es un caso de debate? Es una visión del mundo que vamos a brindarle a los jueces. Ahora, vamos a ampliar esta idea de qué significa ser coherente, porque la coherencia va a ser algo muy importante dentro del debate. En primer lugar, vamos a ir a la definición de la RAE porque me parece muy precisa. Es la conexión, relación o unión de unas cosas con otras. ¿Sí? Esta conexión, relación o unión dentro de debate se expresa en términos de que las afirmaciones se corresponden entre sí o que las afirmaciones se apoyan entre sí. ¿Por qué es importante entender esta idea de afirmación y apoyo? Porque dentro de debate lo que tratamos de evaluar y lo que tratamos de generar tanto para los estudiantes como oradores frente a los jueces es que las afirmaciones que estemos dando sean creíbles y que cada una de esas afirmaciones tenga un soporte entre sí, ¿cierto? Los procesos de inferencia únicamente funcionan en los casos en los que la afirmación A base sustenta la afirmación B que va por arriba y esta la afirmación C y así sucesivamente. Entonces, la idea de unir o relacionar una cosa con otra dentro de debate es unir o relacionar afirmaciones.
dos explicaciones acá. Uno, la organización de un caso de debate es similar a la organización de un ensayo argumentativo. ¿Sí? Esto ya lo explicábamos ayer. ¿No? Nosotros tenemos la estructura afirmación, razonamiento y evidencia. Es una estructura que tranquilamente podría ser utilizada dentro de un ensayo argumentativo para ofrecer argumentos. ¿Cuál es la diferencia sustancial cuando hablamos de casos de debate? Nos referimos a ya no un argumento dentro de un texto, sino quizá una analogía interesante sería un texto argumentativo completo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es que el orden de los oradores dentro del formato de debate del World School Debating Championship se podrían analogar con las partes de un texto argumentativo. Los oradores que introducen la problemática siempre son los primeros. El primero de proposición y oposición dan introducciones a las temáticas y generan algún tipo de argumentación y refutación. Los segundos oradores argumentan y refutan. Eso tiene que ver con la sustentación o con el desarrollo del texto y finalmente los oradores que concluyen, que son básicamente una conclusión. Noten cómo es que esa estructura del formato es similar a una estructura argumentativa. ¿Esto qué quiere decir? Que en suma todos los oradores deberían ofrecer, si quiere, un texto argumentativo, recalcando que debate no es leer textos, sino flexibilizar nuestros discursos a partir de las conversaciones que se pueden tener con los equipos contrarios. El segundo punto acá, y que tiene que ver con la coherencia, es la construcción de una visión coherente en el mundo. La visión coherente del mundo significa dos cosas. Uno, que hay que evitar las contradicciones y tensiones. ¿Qué es una contradicción y una tensión? Lo vemos en un segundo. Y es evitar brechas argumentativas. ¿Qué es una brecha argumentativa? También lo vemos en un segundo. Pero tomemos en cuenta, contradicción y tensión, malo, brechas argumentativas, malo. Entonces, ¿qué es la contradicción y qué es una tensión y cómo vamos a trabajarlas dentro del debate? En primer lugar, hay que hablar sobre las contradicciones. Cuando un orador o más de un orador de la misma casa afirma P y luego nega P, las afirmaciones de las proposiciones se cancelan entre sí. Esto es lo que les decía. Una contradicción tiene que ver con que yo diga que algo es verdadero y luego diga que algo es falso. ¿No? Digamos, tengo acá un lapicero rojo, yo digo este lapicero es rojo y luego digo este lapicero no es rojo. Claramente acá se ha generado una contradicción. ¿Cómo se ve esto dentro de debate? Fíjense en lo siguiente. Argumentando a favor del uso de la medicina, de la marihuana medicinal. El primer orador, da igual de qué cámara, la marihuana puede, o sea, afirma que la marihuana puede curar las enfermedades y el segundo orador dice que la marihuana no puede curar las enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Hay una contradicción entre ambos oradores, o incluso dentro de un mismo orador puede existir esa contradicción. Eh, el problema con esto es que el juez siempre se va a quedar con la primera afirmación y para los oradores es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo dar afirmaciones contradictorias porque como el tiempo que tengo para expresar todo mi discurso es limitado, lo que yo prefiero es que ninguna de las afirmaciones sean contradictorias para poder argumentar la mayor cantidad de cosas posibles. Entonces, evitemos las contradicciones porque uno genera una pérdida de tiempo, dos, al juez lo llega a confundir en algunos sentidos y normalmente y lo que dice el manual de jueces es el juez se tiene que dar con la primera afirmación dicha y en tercer lugar resta mucha persuasión. Que un orador esté contradiciéndose a sí mismo, que un orador contradiga lo que dijo anteriormente uno de sus oradores, es un problema a nivel de persuasión. ¿Qué es una tensión? Una tensión se produce cuando un orador o más de un orador de la misma cámara afirma P y luego varía sustancialmente P. Esta variación sustancial de P tiene que entenderse como una variación competitiva. ¿Por qué digo que es competitiva? Digamos, son afirmaciones descriptivas que compiten por ser ciertas, ¿no? O para ser ciertos. Fíjense, acá con el ejemplo creo que va a quedar más claro. Argumentando a favor de disminuir la edad mínima para votar. El primer orador de oposición quizá, dice que los menores de 18 años son muy influenciables. Y el segundo orador dice los menores de 18 años tienen intereses muy marcados. Entonces, fíjense cómo es que las afirmaciones no son contradictorias entre sí. Es decir, el hecho de que una persona menor de 18 años sea muy influenciable no necesariamente es 100% contradictorio con que esta persona tenga intereses marcados. Sin embargo, cuando un juez escucha estas dos afirmaciones y trata de relacionar ambas afirmaciones con la moción de disminuir la edad mínima para votar, probablemente genera algún tipo de ruido, algún tipo de molestia en el momento en el que se genera esa explicación. ¿Por qué? Porque si las personas menores de 18 años son muy influenciables, quizá da pie a argumentación como no van a saber por quién votar o no van a votar adecuadamente o no van a votar de forma claro, de la mejor forma posible, ¿no? Y la segunda afirmación es, los menores de 18 años tienen intereses muy marcados. Entonces, porque tienen intereses muy marcados, se podría llegar a desprender que esas personas sí saben por quién votar. ¿Cuál es el problema acá? Que, digamos, o los menores de 18 años son muy influenciables, o los menores de 18 años tienen intereses muy marcados.
¿Pueden convivir ambas ideas dentro de la realidad? Claro que sí. Una persona puede tener intereses fuertísimos, como por ejemplo estudiar medicina, pero a la vez puede ser muy influenciable porque, no sé, esos intereses han sido formados por sus padres que constantemente le han estado recalcando que debería estudiar medicina. Entonces, eh, lo que tenemos que evitar son esas tensiones. Tenemos que ponernos de acuerdo con todos y cada uno de los oradores para que el discurso y las descripciones que demos sobre actores dentro del debate o sobre contextos dentro del debate no generen ningún tipo de tensión y el juez pueda tener muchísima claridad con a qué nos referimos cuando hablamos de menores de 18 años, si son muy influenciables o si son o tienen intereses muy marcados, tenemos que decidir cuál de estas cuestiones es la que vamos a priorizar y la que vamos a mantener. Finalmente, ¿qué hace un juez frente a una tensión? Se queda con la que está mejor sustentada. ¿Por qué? Porque en razón de que no existe una contradicción evidente, es decir, no es que el orador 1 diga P y el orador 2 diga no P, sino directamente hay explicaciones competitivas, la mejor explicación posible es la explicación con la que debería quedarse un juez. ¿Por qué es importante entender la contradicción y la tensión? Porque son cosas que queremos evitar dentro de la construcción de los casos de debate. Ahora, ¿qué es una brecha argumentativa? Esto se refiere a, o también se le conoce como saltos lógicos. Un salto lógico es la falta de nexos entre afirmaciones para generar ese proceso inferencial. Entonces, la falta de nexos lógicos creados por carencias o malas explicaciones. Yo puedo omitir ciertas explicaciones o directamente explicarlas tan mal que el juez no las va a llegar a entender. Lo que tengo que hacer es tratar de explicarlas de la mejor forma posible. En la moción, esta casi eliminaría los uniformes escolares. El orador número 1 puede decir, el principal problema de los uniformes escolares es que son incómodos y los estudiantes no pueden estudiar. O sea, puede existir una explicación bastante detallada de cómo una persona necesita estar cómoda para poder rendir dentro de clase. ¿No? Si una persona está incómoda, probablemente no se sienta dentro de todas sus capacidades como para prestar atención. ¿Qué va a decir el juez frente a esto? Sus argumentos deben responder a solucionar ese problema. O sea, si yo como primer orador presento que el problema es la comodidad para el estudio, entonces el juez automáticamente va a pensar, los argumentos que van a ofrecerme y los argumentos de sus compañeros están todos y cada uno de ellos orientados a solucionar el problema. Pero ¿qué pasa si los argumentos de la Cámara apuntan a demostrar que eliminar el uniforme permite el desarrollo de la personalidad de los estudiantes? Porque claro, este era otro argumento, ¿no? Un argumento a favor de eliminar los uniformes escolares puede ser, los uniformes restringen y suprimen el yo de los estudiantes, dentro de los procesos de desarrollo de la personalidad es importante que los estudiantes aprendan a expresarse. Ok, ese argumento era, digamos, un argumento posible, sin embargo, fíjense cómo es que el hecho de que el primer orador haya planteado este, argumento, este debate en términos de la comodidad para el estudio, hace que el argumento de el desarrollo personal esté medio fuera de lugar, porque no está aportando a resolver el problema de los uniformes escolares. Entonces, si es que sucede esto, un juez va a pensar que los argumentos no solucionan el problema que se ha planteado. ¿Cuál es el punto final con explicar la brecha argumentativa? Que el discurso tiene que seguir una línea muy coherente. Si es que los primeros oradores han planteado el problema Y, todas las demás argumentaciones tienen que estar direccionadas a cómo solucionar el problema Y. Entonces, notemos que dentro de la construcción del caso de debate, esas brechas argumentativas tienen que cerrarse lo máximo posible. ¿Qué pasa si yo quiero introducir el argumento de la personalidad? Entonces, el discurso del primer orador también tiene que cambiar. Tiene que ser un discurso en el que la introducción del problema a la emoción también esté relacionado con el desarrollo de la personalidad de los estudiantes. En vista de esto, lo que tendremos que notar hasta el momento es, uno, un caso de debate es una visión coherente del mundo. Dos, la visión coherente del mundo responde a que, uno, no exista ningún tipo de contradicción y dos, no exista ningún tipo de tensión, pero además, pues dos, responde a que no existan brechas argumentativas notorias o muy grandes dentro de debate. Sí, entonces pasamos a la parte, digamos, práctica, que es no es práctica tal cual, sino es la práctica que deberían hacer los estudiantes y la práctica que deberíamos fomentar dentro de los estudiantes, que se compone de dos aristas, la de cómo construir un caso de debate y cuál es la estructura discursiva de un caso de debate. Entonces, ¿cómo se construyen los casos de debate? ¿Sí? Como les decíamos, o les decía hace un rato, construir un caso de debate es hacer buenas preguntas y responderlas satisfactoriamente. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a plantearnos preguntas. ¿Sí? No hay mayor misterio detrás de esta afirmación. Quizá el misterio, y esto es un poco complicado de
generar una metodología particular, es la idea de qué preguntas tengo que hacer en cada moción. Sí, eso ya depende muchísimo de la creatividad de las personas. ¿Por qué? Porque esto es como plantear una hipótesis. ¿Sí? Dentro de la investigación científica, social sobre todo, si se plantea una hipótesis, no es que existe un método tal cual para plantear una hipótesis, ¿no? Uno se va acercando a las distintas formas de responder a preguntas bajo planteamientos de hipótesis a partir de su propia investigación, a partir del conocimiento que tiene, a partir de vivencias particulares. Entonces, yo voy a ofrecer preguntas generales que no se limitan a todas las preguntas posibles, pero que sí pueden marcar un norte hacia dónde deberíamos orientar las preguntas. Acá una pequeña aclaración. Construir un caso de debate no se trata únicamente de información. Muchas veces se cree que el debate tiene que ver con una gran cantidad de investigación. Esto es cierto parcialmente, es decir, sobre todo en debate universitario, que digamos saliéndonos un poquito de lo que incumbe ese taller, pero en debate universitario lo que se suele hacer es que las mociones no son dadas con tiempo de anticipación, sino se dan durante el mismo evento y a los universitarios se les da 15 minutos para la preparación de todo su caso de debate. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que muchas veces las mociones son sorpresas, sorpresa totalmente, ¿no? A veces, no sé, a alguien le toca debatir sobre Bután y entonces, ¿quién sabe qué es Bután, no? Bután es un país, para los que no lo saben, está debajo de China. Entonces, lo que sucede acá con debate es que, si bien es cierto, la información es importante en el momento de construir el caso, no es lo único importante. Hay cuestiones, si quieren, que podríamos llamar preargumentativas, que tienen que ver con, uno, entender la moción, dos, identificar la carga probatoria, y tres, comprender los clashes dentro del debate. ¿Qué es entender la moción? ¿Qué es identificar la carga probatoria? ¿Y qué son los clashes? Vamos a responder esa pregunta de forma amplia en un momento y sobre todo notando, ¿no? que esto de comprender los clashes tiene que ver también con la respuesta que, eh, que quedó pendiente el día de ayer. Se me preguntó qué era un clash, di una respuesta bastante general, porque el día de hoy lo íbamos a notar de forma muchísimo más amplia, entonces eso, prestar atención a ese punto. Y todas estas preguntas que vamos a plantear se tienen que hacer antes de construir los argumentos. Bien, entonces, ¿cómo entiendo una emoción o qué es entender una emoción? ¿Sí? Entender una emoción es conocer las posibles defensas de ambas cámaras. Ahí hay una A que falta. Entender la emoción no tiene que ver únicamente con leerla y decir, esta emoción va sobre veganismo. No. Entender una emoción tiene que ver con comprender cuáles son las posibles defensas que existen tanto para la proposición como la oposición, y para ello hay 4 puntos a anotar. Uno, tenemos que asumir que toda moción que se presente en un torneo es debatible. Siempre existen argumentos para proposición y oposición. Las mociones dentro de un torneo de debate bien organizado son mociones que han sido testeadas y que muchas veces son, no muchas, sino todas las veces son creadas por gente que tiene experiencia en debate y especialistas. ¿Esto qué significa? Significa que las discusiones que existen dan pie a que se pueda argumentar a favor y en contra. Entonces es importante para los estudiantes y para los docentes y para los jueces que comprendamos que no podemos llegar al debate con una idea, con un prejuicio de esta moción no tiene ningún tipo de oposición o esta moción no tiene ningún tipo de proposición. Siempre hay proposición y siempre hay oposición, es cuestión de encontrarlas. ¿Sí? Yo siempre repito esto en todo lado donde yo doy talleres de debate, es que no hay una moción mal planteada, siempre hay una carencia de información. O sea, hay ocasiones en las cuales no conocemos cuál es la defensa de una proposición porque carecemos de información que puede ser relevante en el contexto de entendimiento de esa posición. Entonces, hagamos esfuerzos por que cuando nos topemos con alguna moción que rete nuestros valores personales, tomar una especie de empatía académica y buscar la propuesta diferente. Dos, hay que pensar en este momento, cuando hacemos esta pregunta, tenemos que pensar en ideas, estas afirmaciones, para sustentar mi postura dentro del contexto. Ojo aquí, no estoy diciéndoles que piensen en los argumentos tal cual. Lo que les estoy diciendo es piensen en ideas muy generales. Ahora voy a poner un ejemplo, pero eso, no estamos diciendo pensemos en argumentos y el argumento con su afirmación, razonamiento y evidencia, no. Pensemos en ideas generales de la defensa de esta moción. ¿Cómo puedo defender esta moción? O cómo pueden refutar esta afirmación, ¿no? Pensemos en cosas como, por ejemplo, si la moción es esta casa apoya el veganismo, yo puedo decir una defensa interesante es trabajar con la idea del maltrato animal. Entonces, mi defensa va a ser explicar por qué los animales
son seres muy indefensos que además sienten y nosotros como humanos tenemos una responsabilidad moral por sobre ellos porque somos seres inteligentes. Y pienso, ¿cómo podrían refutar esta afirmación? Ok, probablemente van a decir que no importan porque son animales y eso, ¿no? Entonces, puedo ir ahí armando algunas ideas muy generales de cómo va a ser el debate. Finalmente, bueno, no finalmente, tercero, recuerden que argumentar y armar un caso son trabajos descriptivos. Esto significa que también tengo que contestar a las preguntas de cómo se ve el mundo de la proposición y cómo se ve el mundo de la oposición. Y finalmente tengo que enfrentar estos mundos en una comparativa. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo para que esto sea más sencillo de comprender. La moción es, esta casa eliminaría las tareas obligatorias y supongamos que todos estamos a favor de que esto suceda. La proposición este es el momento de dar muchas ideas que son realistas, pero no dejan de ser ideas. Es decir, no dejan de estar en nuestra cabeza y no sabemos si van a ser realizables hasta que intentemos realizarlas. Sí, entonces hay varias ideas. Podemos decir, sí, hay que prohibir las tareas obligatorias porque no generan ningún tipo de aprendizaje, porque generan estrés en los estudiantes o porque quitan tiempo de recreación a los niños slash adolescentes. Fíjense cómo es que hay varias ideas que yo puedo dar para defender esto a favor, ¿no? Entonces puedo comenzar, ok, si es que el objetivo de las tareas era generar aprendizaje, entonces yo podría explicar cómo no generamos aprendizaje y en consecuencia deberíamos eliminarlos. Vale, y así con cada uno de estos ítems. La oposición, y yo tengo que pensar en la oposición, a pesar de que esté a favor de una moción, tengo que pensar en cuál es la oposición. Eh, estas mismas ideas, tengo que pensarlas en la oposición como refutaciones a lo que decimos. ¿Esto qué significa? Que lo que tengo que hacer es, de todas las ideas que he podido dar en el momento en el que asumo que voy a defender la postura a favor, es tratar de refutarlas. Y en el momento en que las trate de refutar, ir anotando cuáles serían esas posibles defensas de la moción por parte de la Cámara de Oposición. Dos puntos acá. Uno, las tareas obligatorias son indispensables para el aprendizaje, ¿no? Entonces, podemos entender que muy probablemente la oposición trate de explicar cómo las tareas sí generan algún tipo de aprendizaje, entonces acá ya tenemos un primer enfrentamiento de emociones. Dos, se puede explicar cómo es que las tareas obligatorias enseñan a los estudiantes a ser más responsables o más disciplinados. Entonces, fíjense cómo es que este segundo punto probablemente trate de combatir esto de que las tareas obligatorias generan estrés o que las tareas obligatorias restan un tiempo de recreación a los niños y adolescentes, ¿no? Esto es un proceso primero, asumo mi postura de estar a favor, luego doy varias ideas para poder uh, reconocer cuáles son las posibles defensas de mi postura y luego trato de refutar esa postura anotando las ideas generales que podría tomar una cámara de oposición para refutar las cosas que yo estoy planteando. Finalmente, la pregunta que debo contestarme es ¿qué debo comparar? Es decir, ¿cuáles son las ideas generales dentro de la proposición y de la oposición y cómo es que estas ideas terminan por contrastar dentro del debate, ¿no? La proposición puede decir los estudiantes se estresan, mientras que la oposición puede decir se forma responsabilidad. Fíjense cómo es que esta última parte es básicamente una descripción bastante rápida y bastante general de cómo se ve el mundo dentro de la proposición y de cómo se ve el mundo dentro de la oposición. ¿A qué debería apuntar cuando trato de generar esta comparativa? Debería apuntar principalmente a cuáles son las afirmaciones menos refutables. ¿Cómo sé cuáles son las afirmaciones menos refutables? Lo sé por el proceso que acabo de pasar. Cuando yo esté dando las ideas en proposición, van a surgir varias. O sea, traten de anotar un montón. Tres es muy poco. 5, 8 ideas. Todas las ideas que puedan. Y traten de exprimir todas las aristas que puedan encontrar dentro de la defensa y luego traten de refutar una por una. Después de pasar por ese proceso, me voy a dar cuenta que hay argumentos que son más fáciles de refutar que otros. Y cuando yo detecte que hay argumentos que son más fáciles que refutar que otros, quizá no les voy a prestar toda atención. A lo que le tengo que prestar más atención es a esos argumentos que son más difíciles de refutar para la proposición y para la oposición. ¿Por qué? Porque si yo estoy a favor, es decir, soy la Cámara de Proposición, los argumentos más difíciles de refutar para la proposición van a ser argumentos de los cuales me tengo que preocupar y viceversa, ¿no? Si soy oposición, los argumentos de la proposición van a ser los argumentos de los que también me voy a tener que preocupar mucho. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cómo identifico la carga probatoria? Porque claro, ya hemos identificado más o menos de qué va el debate, ¿no? Hemos identificado el debate en términos de hay una cantidad de gente que va a estar hay una cantidad de afirmaciones que funcionan o son funcionales para defender la Cámara de Proposición y hay otra cantidad de gente que es funcional
para defender la Cámara, hay otra cantidad de afirmaciones, perdón, que es funcional para defender a la Cámara de oposición. Sin embargo, esto o esta pregunta aún no ha revelado a cada uno de los oradores cuál es el rol que debería cumplir dentro de debate. El rol dentro de debate que deberían buscar cada una de estas personas es identificar qué es aquello que tienen que probar para ganar. Entonces, la carga probatoria es el compromiso o obligación que asumo cuando tomo una postura dentro de un debate. Cuando se me asigna la postura a favor, yo tengo la carga probatoria de demostrar que esa moción tiene que ser aprobada o tiene que ser afirmativa. Entonces, los conceptos de las mociones están especialmente colocados para que los oradores se comprometan con esos términos y condiciones. Cada moción es diferente y tiene cargas diferentes. Fíjense en lo siguiente. Es distinto una moción de esta casa impondría el servicio militar obligatorio a esta casa impondría el servicio militar obligatorio en Perú. Lo que es difícil, es distinto también a la moción de esta casa está de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Fíjense que las diferencias son patentes en función de cuáles son las palabras que están dentro de esta moción. Una moción que diga, esta casa impondría el servicio militar obligatorio, impone la carga probatoria a la Cámara de Proposición de implementar el servicio obligatorio en cualquier lugar. Mientras que la moción de esta casa impondría el servicio militar obligatorio en Perú es una moción que implica que la carga probatoria de la proposición se circunscribe al contexto peruano. En la moción, esta casa está de acuerdo con el servicio militar obligatorio. El hecho de la carga probatoria para la proposición es estar de acuerdo, ¿sí? Y noten cómo es que estar de acuerdo es bastante distinto a imponer el servicio militar obligatorio. Esas diferencias sustanciales que existen entre cuáles son las palabras de la moción, a pesar de que ambas estén girando dentro del mismo eje temático de el servicio militar obligatorio, son las distinciones a las cuales debemos prestar principal atención en el momento en el que estemos armando el caso de debate. Dos, tengo que probar que la moción me pide probar. Tengo que probar lo que la moción me pide probar, nada más y nada menos. Es decir, si es que yo voy a debatir la moción, esta casa impondría el servicio militar obligatorio, y luego digo, esta casa, estamos de acuerdo en que deberíamos imponer el servicio militar obligatorio y deberíamos imponerlo en Perú. Pero si la moción no me decía en Perú, entonces no estoy cumpliendo con mi carga probatoria. Estoy añadiendo a mi carga probatoria algo que en ningún momento se me pidió probar. ¿Por qué esto es conflictivo dentro de debate? Porque no permite justicia. Las cargas probatorias dentro de una moción están pensadas para que tanto la proposición como la oposición tengan cargas similares. Si es que yo me cargo más o si es que yo disminuyo mi carga probatoria, entonces estoy generando injusticias y por tanto cuando esté armando un caso de debate, tengo que centrarme mucho en que sea lo más justo posible y en consecuencia que sea lo más acorde posible a la moción. Finalmente, el debate consiste en probar o cargar, porque este concepto de carga probatoria es un concepto que viene prestado del derecho, y en sus inicios, me refiero al latín del siglo XVI, la carga probatoria se le llamaba montacarga, o carga prueba, no recuerdo cuál era, creo que era montacarga, algo así, sí era montacarga, no me equivoco. Entonces, el debate consiste en cargar, lo explico no porque quiera presumir ni nada, sino porque literalmente debate consiste en cargar esto que se me ha impuesto y llevárselo al juez para que crea que es cierto, ¿sí? Entonces esa es, digamos, la figura más ilustrativa que podría dar desde la carga probatoria y la forma en la que debemos comprender cómo es que las mociones tienen distintas formas de abordarse. Entonces, ¿cómo identifico la carga probatoria? Acá está el ejemplo y digamos el método, ¿no? En esta casa eliminaría las tareas obligatorias, estamos a favor. Lo que tengo que hacer es definir cuáles son los términos y condiciones. Y para definir esos términos y condiciones hay que entender qué entendemos por eliminar las tareas obligatorias. Sí, las tareas obligatorias puede ser, por ejemplo, que ahora esas tareas sean opcionales, ¿no? Que sigan dejando tareas los docentes, pero que no estemos obligados a cumplirlo como estudiantes. Pero también puede ser que ya no existan más tareas, es decir, que los docentes ya no dejen ningún tipo de tarea, o finalmente puede ser que los alumnos escojan sus tareas. Esto quita lo obligatorio porque como el alumno escoge, entonces ya no está obligado, sino lo que sucede es que el alumno es libre de escoger una tarea. Bien, dentro de estos términos y condiciones, fíjense que son distintos. O sea, fíjense que es distinto el hecho de decir que sean opcionales o que ya no existan o que se escojan las tareas. Tienen ciertos matices y ciertas diferencias. Cualquiera de estos es válido. Claramente lo que tengo que hacer es explicarle al juez por qué esta interpretación de términos y condiciones es justa, porque esa interpretación de términos y condiciones es como la que la moción me está pidiendo debatir, ¿cierto? Yo puedo seleccionar cualquiera de estas y cuando selecciono esta opción, tengo que sustentarlo. Tengo que sustentar cuál es la interpretación y cuál es la carga de prueba que yo estoy entendiendo dentro de esta moción para luego explicar cómo hago que esta carga probatoria sea satisfactoria hacia mi favor.
Es decir, lo que tengo que hacer en este caso sería, si escojo la carga probatoria de que los alumnos escojan sus tareas, decirle al juez de por qué es mejor que los alumnos escojan sus tareas, eliminando la obligatoriedad de las tareas a que las tareas sean obligatorias. Entonces, estoy generando la comparación que estábamos pidiendo hace un momento, ¿no? La comparación de cuando las tareas son obligatorias, los alumnos están estresados, versus cuando las tareas no son obligatorias, los alumnos no desarrollan ningún tipo de disciplina. Y lo que hago en este momento es definir la forma en la que considero que tengo que cargar con esta emoción y qué es lo que tengo que probar en el momento uh, en el que, en el que sustento mis afirmaciones. Ahora, la clásica pregunta acá es, ¿por qué no dividirlo? Es decir, ¿por qué dentro de una emoción no podría primero analizar el verbo, que en este caso sería eliminar, y luego analizar el complemento? ¿Por qué no puedo hacer esto? Uh, porque no permite entender la carga probatoria en su totalidad. O sea, está bien que en algunas mociones como esta, quizá eliminar y tareas obligatorias puedan ser términos fáciles de comprender, pero en mociones que sean un poco más complejas, como por ejemplo, no sé, esta casa prefiere una comisión de la verdad y reconciliación antes que una corte internacional criminal para gestionar las secuelas de las guerras yugoslavas, por ejemplo. Es una moción que lo que te pide defender es o una CBR, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, o un tribunal internacional criminal. Son cosas distintas, ¿sí? Y si yo quiero desglosar en comisión, verdad, reconciliación o corte internacional criminal, probablemente las cargas probatorias que yo obtenga en el momento en el que genero este desglose de cada uno de los conceptos va a ser distinta a la carga holístico general que yo puedo comprender en el momento en el que estoy debatiendo. ¿Esto qué significa? Que debo centrarme más en conceptos y si es posible centrarme en toda la afirmación que la emoción me pide probar. Esto significa que no puedo como dividirlo, no, pero no es recomendable. Ahora, un último punto, y esto tiene que ver con lo que les decía hace un momento, la proposición tiene el poder de plantear el debate, pero este se restringe a lo que la emoción dice. Si la emoción no menciona lugar geográfico o tiempo específico, entonces se debate en un contexto promedio y en la actualidad. Si la emoción no me dice que estamos en 1492 y España, entonces debatimos en la actualidad, en el 2021, y debatimos en contextos promedio. ¿Sí? No es como el peor contexto de todos, tampoco es, o sea, no es como, me refiero a contextos como, no es una guerra en Medio Oriente, pero tampoco es un país nórdico, no es Canadá, sino es un contexto promedio en el que es una vida como normal, se podría decir, ¿no? O sea, lo más normalizado posible, la generalización más grande a la que podríamos llegar en el momento en el que estamos generando nuestro caso de debate. Salvo que, claro, la moción te diga, ¿no? Si la moción te dice es en Huancayo, es en Junín, es en Perú, entonces se debate en ese contexto y ya está, pero si la moción no lo dice, no puedo añadir nada. ¿Por qué no puedo añadir nada? Porque estoy yendo en contra de la carga probatoria al añadir algo. ¿Cómo identifico los puntos de choque? Y esto es la respuesta a la que queríamos llegar. Los puntos de choque o clashes dentro de debate son enfrentamientos argumentativos por parte de ambos equipos para ganar una discusión o subtema dentro de una moción. Lo que decía ayer era, imaginen estos puntos de choque como dos equipos que jalan la cuerda, ¿no? Y la cuerda es el eje temático. Entonces, ambos equipos van a tratar de llevar el eje temático hacia su lado, a favor, a su lado, en contra. ¿Cómo se ve esto dentro del debate? En la moción de esta casa apoya el veganismo. La proposición puede decir, apoyamos el veganismo porque es beneficioso para la salud de las personas. Mientras que la oposición puede decir, no apoyamos el veganismo porque desbalancea la dieta de las personas. El eje temático que gira en torno a ambos puntos es la salud de la gente, ¿no? La salud de las personas en función de, no sé, no comes carne, no comes grasas, o la salud de la gente en función de tu dieta se desbalancea. Entonces, hay una como pelea ahí, y lo que tengo que ver es que el punto de choque ahí es en cuál de los dos lados o en qué mundo, o en cuál de los lados, a favor o en contra, existe más salud para la gente. Entonces, sí, de lo que se trata cuando se habla de puntos de choque son de ejes temáticos que son disputados por ambas cámaras. Entonces, ¿cuáles son los ejes temáticos de una moción? En principio existen muchos, y porque existen muchos tengo que ser selectivo, y en segundo lugar, algunos me favorecen y otros no me favorecen, y por tanto debo escogerlos estratégicamente. ¿Cómo se ve esto plasmado en debate? Vayamos al ejemplo número 3. Esta casa eliminaría las tareas obligatorias. ¿Estamos a favor? ¿Cómo es que yo llego a plantear los clashes? Lo que tengo que hacer es generar una revisión de la comparativa. Cuando yo planteé la comparativa en la primera instancia, cuando nos preguntábamos qué es lo que entiendo por esta moción, habíamos dado una gran cantidad de ideas a favor y una gran cantidad de ideas en contra. Estas ideas pueden ser
revisadas. Y cuando las estemos revisando, lo que tenemos que hacer es tratar de irnos a los ejes temáticos. Estos ejes temáticos se pueden dividir en los siguientes dentro del ejemplo. Uno, aprendizaje. ¿En qué lado de la cámara hay mayor aprendizaje? ¿Donde las tareas son obligatorias o donde no lo son? Dos, valores y disciplina. ¿En qué lado de la cámara hay mayores valores y disciplina o hay mayor formación en valores y disciplina para los estudiantes? En el mundo en el que las tareas son obligatorias o no lo son. Y finalmente, la salud mental de los estudiantes, ¿no? ¿En qué mundo se guarda mejor la salud mental de los mismos? Entonces, lo que tengo que hacer una vez que he identificado los ejes temáticos que se corresponden con los clashes, que clashes se planteen preguntas, es qué clash es más fácil para la proposición, porque en este caso estábamos a favor, y qué clash es más fácil para la oposición. ¿Por qué tengo que reconocer los clashes del otro equipo si es que yo voy a sustentar la postura a favor? Por lo siguiente, si es que yo detecto que el aprendizaje es lo más sencillo para la oposición y que la oposición tiene mucha facilidad con explicar a los jueces por qué cuando las tareas son obligatorias estamos más cerca a aprender. Entonces yo como postura a favor tengo que pensar muy bien en cómo voy a lidiar con ese problema, porque sé que cuando me enfrente en debate y esté argumentando, la Cámara Contraria le va a decir a los jueces que ellos tienen el aprendizaje de su lado. Entonces tengo que cuidarme mucho de que las explicaciones estén dadas de tal forma que vamos a poder lidiar con la argumentación de la Cámara Contraria. Y en segundo lugar, tengo que pensar en cuál es lo más fácil para la proposición, ¿no? La salud mental, por ejemplo, puede ser algo bastante sencillo para la proposición y en ese caso yo tengo que aprovecharme de este punto y tratar de siempre ganarlo, porque sé que es más fácil para mí ganarlo y sacarle el máximo provecho y jugo a este punto. Resumen de todo esto y en caso de que tenga alguna duda, mensajes al chat, por favor. Porque ya justo ahora voy a dar un último ejemplo y de ahí paso a contestar las dudas que ustedes puedan llegar a tener. ¿Cómo se construyen casos de debate? Primero hay que entender la moción, dos, hay que identificar la carga probatoria y tres, hay que comprender los casos. ¿Por qué tengo que entender primero la moción? Porque permite que conozcamos de forma general cuáles son las defensas de ambos equipos, identificar el núcleo del debate. Lo que permite es que yo tenga una visión general de cuáles son las ideas que se pueden defender en proposición y en oposición y que yo las pueda poner en comparativa cuando llevo a considerar que digamos, el punto o los puntos fuertes menos refutables de la proposición son tales y de la oposición son tales, entonces la comparación va a ser entre A y B. En segundo lugar, tengo que identificar la carga probatoria. Permite identificar qué es lo que específicamente tenemos que probar para poder ganar el debate, y si esto lo sumamos a la comparativa anterior, tengo ideas más claras sobre mis argumentos. Claro, una vez que yo he identificado cuáles van a ser las ideas de defensa de la proposición y de la oposición, ahora puedo pensar en, ok, generalmente las mociones que van sobre, no sé, la prohibición tienen que ver con este tipo de circunstancias y tal. Ahora hay que entender la moción en su especificidad. Si es la prohibición de este elemento en particular, entonces mi carga probatoria se va a relacionar con este elemento. O si la moción es esta cosa prohibiría la marihuana, entonces cuando yo entiendo la moción, entiendo que la moción va sobre la prohibición y puede ir sobre temas de salud y puede ir sobre temas de adicción y temas de pandillaje, etc. Cuando yo entiendo la carga probatoria particular, yo digo, ok, tengo que defender esta forma específica, no de legalización de, o de prohibición y este insumo en particular. Entonces, cuando yo entiendo la comparación general más la carga probatoria, ya sé de qué forma es la que tengo que defender mi emoción. Para finalmente, y ya después de esto sí paso a hacer los argumentos, es comprender cuáles son los clashes. ¿Por qué? Porque permite identificar los ejes temáticos que formarán parte del debate. Es decir, yo ya tengo la visión general de qué podría defender la proposición y qué podría defender la oposición. Tengo también cuáles son las cargas que tengo que transmitirle al juez para poder ganar. Lo que me hace falta es que estas cargas sean estratégicas, es decir, que pueda responder de forma adecuada a alguna cuestión que me va a plantear la Cámara de Oposición. Entonces, podemos decir que juntos la comparativa, la carga probatoria y los clashes muestran el camino a seguir para ganar un debate. ¿Sí? Entonces, lo que estamos tratando de hacer acá es llevar a la construcción de los argumentos a un norte muchísimo más seguro, que es un norte en el cual comprendemos la visión general del debate, comprendemos cuál es mi rol específico con la carga de la prueba que tengo y comprendemos cómo ubicarlo estratégicamente según los clashes que se puedan llegar a presentar dentro del debate. Esto es un ejemplo, esto no significa que así se presente el discurso, de hecho es justo lo que vamos a ver a continuación. Entender la moción. La moción trata sobre comparar, o no, trata sobre, no, en está mal ahí, trata sobre comparar qué es mejorar
qué es mejor para los estudiantes, si tener tareas obligatorias que puedan causar estrés o intentar generar aprendizaje a través de este método, es decir, de la obligación. Fíjense que incluso desde el entendimiento de la emoción ya tengo cierto sesgo, ¿no? Porque digo intentar generar aprendizaje y afirmo que pueden causar estrés. Entonces, claro, cuando yo estoy entendiendo la emoción, también tengo que ya ir comprendiendo e ir asumiendo el rol en el que me toca participar. Dos, identificar la carga probatoria. Para ganar este debate vamos a explicar por qué sería mejor que el mundo o el caso en el que los estudiantes escojan sus propias tareas, así eliminamos el estrés que causa la obligación y creamos el aprendizaje, ¿no? Lo que literalmente estoy diciendo acá es, a ver, pues es lo que vamos a probarles nosotros para ganar este debate, es que las tareas obligatorias generan estrés, y lo que nosotros queremos es eliminar el estrés de los estudiantes. Finalmente, puedo decir lo siguiente, el punto más fuerte que tiene la Cámara Contraria es la creación de disciplina. Vamos a explicar que existen otros métodos para crear disciplina que no están relacionados con las tareas obligatorias. De esta forma, lo que tengo hasta el momento es el caso de debate en líneas muy generales, pero el punto principal y con el que quiero que se vayan es el caso de debate son una serie de preguntas que nos planteamos y una serie de respuestas satisfactorias. Una vez que tenemos hasta este punto desarrollado, el siguiente paso es únicamente poner todos los argumentos dentro del caso, ¿no? Es decir, si vamos a defender por qué, digamos, podemos crear disciplinas sin necesidad de las tareas obligatorias, entonces mi afirmación es, podemos crear disciplinas sin las tareas obligatorias, razonamiento 1, 2, 3, evidencia 1, evidencia 2, y ya está mi argumento, entonces yo voy sumando estos argumentos a estas explicaciones y una vez que tengo estas explicaciones más los argumentos, puedo decir que tengo el caso de debate hecho. Ahora, ¿cómo funciona la estructura discursiva de un caso? Y es distinto, ¿ok? Es diferente el hecho de tener esto, que sería el caso de debate según sus componentes, a explicarle al juez cuál es el caso de debate. Para esto es muy sencillo. Hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión. Porque esta es la estructura discursiva de un caso. Si se dan cuenta, y ya lo decía en un momento, la introducción, el desarrollo y la conclusión son análogos a las partes de un texto y y esto también es análogo a cuál es el rol del primer, segundo, tercer y cuarto orador de réplica dentro de debate. Entonces, la introducción es un momento en el cual yo tengo que dar citas, quiero algún tipo de analogía, alguna historia, alguna estadística o alguna descripción favorable a mi caso. Después tengo que explicarle al juez, esto es muy importante, que voy a defender, tengo que hacer explícita mi carga probatoria para que los jueces no comprendan cualquier otra cosa, tengo que dar especificaciones de la moción que vamos a ver justo en el momento cuando veamos tipos de moción, o sea, un segundo, y finalmente tengo que dar un resumen de qué voy a decir, que es básicamente un esquema, ¿no? En plan, primero les voy a explicar esto, segundo les voy a explicar esto, tercero les voy a explicar esto. Ok, entonces toda esta parte de acá, toda esta introducción, si se quiere, la tendrían que hacer los primeros oradores. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo se hace esto? En unos 3 minutos, 4 minutos como máximo, porque la otra cantidad de tiempo este orador normalmente lo utiliza para ir presentando sus argumentos y presentar una argumentación completa, ¿no? De afirmación, razonamiento y evidencia. Entonces, sí, el caso de debate no es un solo discurso, sino son todos los discursos combinados. Entonces, el primer orador puede dar toda esta introducción explicando un argumento. Luego, desarrollo. El desarrollo tiene que ver con cómo los argumentos se enfrentan dentro del contexto, esto es cómo es que los oradores explican sus argumentos y cómo es que estos argumentos responden a lo que podría decir la cámara contraria. Entonces, los argumentos son explicados dentro de los ejes temáticos que hemos planteado en el momento en el que hemos comprendido cuáles son los clashes. Finalmente, la conclusión, que son básicamente los oradores de réplica, látigo o como sea que los conozcan, porque se les dice de las dos formas, que es priorizar la comparación entre lo más fuerte de ambos equipos. Ayer les adelantaba dentro de la refutación que yo no debería encargarme de refutar lo más débil, porque lo más débil, de igual, el juez probablemente sepa que ese es un argumento débil. Debo encargarme de refutar lo más fuerte, porque si yo le gano al otro equipo en su versión más fuerte, le he ganado al otro equipo en todo. El caso lo suele explicar en su totalidad el primer orador, los argumentos entre toda la casa. Claro, ¿por qué acá este asterisco? Porque el primer orador es el que plantea todo el discurso, todo el caso, ¿no? El primer orador es el que tiene que decirle al juez, esto es el debate de esto, eso es lo que vamos a defender, estos son los argumentos que tenemos y tal. Y ese orador tiene que hacerlo de esa forma, entonces normalmente es el encargado, quizá decir que plantea o explica en su totalidad el caso es un error, una falta de matiz, pero sí es cierto que tiene que explicar la mayor cantidad de
cuestiones, es decir, tiene que explicar las, eh, desde la interpretación, o sea, tiene que explicar las tres preguntas, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que tenemos de la emoción? ¿Cuál es la carga probatoria? ¿Cuáles son los ejes temáticos o clashes sobre los cuales va a girar este debate? Am, Ahora vamos a pasar a los tipos de emoción en debate. No sé si igual existe alguna pregunta, voy a revisar el chat en este momento y me paso a tomar agua. Mm, Bien, no hay ninguna pregunta, entonces continúo. ¿Cómo funcionan los tipos de emoción en debate y, digamos, la forma en la que deberíamos comprender estas reglas de juego? Primero, ¿por qué hay tipos de emoción? Esa es una pregunta que no nos solemos hacer las personas que debatimos, pero es importante conocerla. Porque uno sirve para plantear reglas de juego que permiten que el debate sea lo más justo posible para ambos equipos. Si las emociones no tuvieran tipos, no tuvieran reglas, entonces un orador podría interpretar lo que quiera de una emoción y en función de esa interpretación ganar un debate. Ejemplo, si la emoción es esta casa prohibiría la piratería, todo el mundo esperaría un debate en torno a los productos ilegales. Pero ¿qué pasa si el primer orador de proposición dice, yo quiero prohibir la piratería y le voy a definir la piratería como las actividades en alta mar dentro de, en el África, no sé, por Sudán, ¿no? Entonces, es como, ok, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué tendrías que interpretarlo de esa manera? ¿no? Entonces, hay reglas específicas dentro de las emociones para que no existan este tipo de cuestiones. Es decir, que no existe un aprovechamiento sesgado, un aprovechamiento malicioso por parte de ninguno de los equipos en el momento en el que se plantean los debates. Dos, porque facilita la forma de juzgar debates. Y tres, porque facilita la forma de armar casos. Este último punto es el que más nos interesa el día de hoy. Lo que más nos va a interesar el día de mañana es este punto de acá, que facilita la forma de juzgar debates. Bien, importante antes de comenzar con esta parte del taller. Cada emoción se interpreta de forma diferente y solamente se explica según las palabras que están explícitamente en la emoción. ¿Ok? Eso es importante. Si nosotros tratamos de explicar la emoción añadiéndole una cantidad de palabras, va a ser un poco complicado. Lo que tengo que hacer es entender la emoción y explicarla a partir de lo que explícitamente me piden defender. ¿Cuáles son los tipos de emoción? Hay tres: emociones políticas, emociones de análisis y emociones de actor. ¿Esto me lo he inventado yo? No. Este tipo de división de emociones lo obtienen de los manuales de debate de World Schools Debating Championship y del World University Debating Championship. Es decir, es una clasificación estándar que se utiliza a nivel mundial. Al final igual están los recursos y están los links si quieren acceder para poder tener una mayor amplitud de, de de los temas. Sí, entonces vamos a revisar las mociones políticas, análisis de actor. Es una revisión rápida, no quiero como ir en la profundidad máxima porque eso tomaría una clase. De hecho, cuando normalmente se prepara en debate para competencias, como por ejemplo el Torneo Nacional de Debate, cada una de estas aristas es desplegada en una o dos clases porque es amplio. Entonces, sí, vamos a empezar con el tipo de emoción política. ¿Qué es una emoción política o cómo se plantea una emoción política? Una emoción política tiene esta estructura. Esta casa haría X. ¿Qué es X dentro de las emociones políticas? X se refiere a una acción particular, slash política que afecte el statu quo o contexto. Eso significa que las mociones que dicen esta casa legalizaría, esta casa permitiría, esta casa construiría, esta casa bla, 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 son mociones políticas que demandan a las personas o a la casa a realizar una acción. Ahora, X puede acompañarse de un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Es explicar cómo se desarrolla la política. Eso significa que siempre tengo que tener un desarrollo súper exquisito y estricto de cómo se desarrolla esta política. No, son descripciones generales de cómo se desarrolla una política. Ahora vamos a entrar en detalles sobre el plan de acción. Un segundo. En tercer lugar, la pregunta es, ¿siempre se necesita un plan de acción dentro de las opciones políticas? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque en ocasiones tenemos un infoslide que nos dice qué hacer, entonces esto no es necesario. No sé, imagínense, ¿no? La política del bus rosado, dos puntos. La política del bus rosado es una política pública de transporte implementada en México que tiene que ver con buses que están pintados de rosado, que son buses exclusivos para mujeres, para solucionar el problema del acoso dentro del transporte público. Entonces, como ya hay un infoslide, ese es el infoslide, luego, moción, esta casa aplicaría la política del bus rosado.
Entonces ya hay una explicación de cómo funciona la política, ¿no? La política es buses que están andando por ahí, que son buses de transporte público exclusivos para mujeres. Entonces ya sería necesario que los oradores vuelvan a explicar cómo funciona la política, ¿sí? Entonces no siempre es necesario presentar ese plan de acción, pero siempre es necesario comprender cómo funciona X, es decir, cómo funciona esta acción particular o la política que tenemos que desarrollar. Ahora, otra razón, otra forma para no explicar cómo es que esta acción se tenga cómo se realiza esta acción, es cuando la acción es muy sencilla. Hay una diferencia notable entre esta casa prohibiría fumar, que es literalmente volver ilegal que la gente fume, a tener la moción de esta casa impediría Myanmar, que es una moción más compleja, porque invadir o intervenir es una acción de política internacional que requiere la movilización de ejércitos, que requiere la aprobación de jefes de Estado, que requiere incluso, no sé, el despliegue de la Organización de las Naciones Unidas, los peacekeepers, etc. Entonces es como mucho más compleja la acción. Entonces, en ocasiones, cuando las acciones son menos complejas, no es necesario explicar cuál es el plan de acción. Y finalmente es importante notar que dentro de este tipo de emociones siempre hay que explicar generalidades. Eh, es básicamente eso, ¿sí? Ahora, dentro de las mociones políticas, o qué es lo que se debate y qué es lo que no se debate, y eso es muy importante. Se debate qué beneficios trae hacer X o qué beneficios trae hacer esta acción, qué perjuicios trae hacer X o la acción, y la pregunta es, ¿valoramos más los beneficios o valoramos más los perjuicios? Por ejemplo, si la moción es esta casa legal, sería la marihuana, un beneficio es la gente ahora es más libre, un perjuicio puede ser hay más adictos. Entonces, ¿valoramos más la libertad de la gente que la adicción o valoramos más la salud, la adicción de la gente que la libertad? ¿Qué es lo que no se debate? No se debate si es posible o no realizar X. ¿Por qué no se debate esto? Porque fíjense lo que pasaría dentro de la siguiente moción. Imagínense que la moción es esta casa, sí, es esta casa legalizaría la marihuana. Entonces, cuando yo tengo que preguntarme si es posible o no legalizar la marihuana, voy a ingresar dentro del debate de los políticos de mi país van a permitir la legalización de la marihuana, sí o no. Entonces, eso lleva a debates muy, digamos, poco fructíferos en términos de debate competitivo, porque, como habíamos establecido hace un rato, es importante entender que las cargas probatorias de la moción se vinculan con las palabras explícitas dentro de la moción. Y si la palabra explícita de la moción no es Perú, entonces yo no podría cuestionar si universalmente o mayoritariamente todos los políticos se opondrían y votarían que no dentro de un Congreso para que esta moción sea aprobada, es decir, para que la legalización de la marihuana sea posible. Entonces, no es fructífero debatir si es posible o no hacer X dentro de las mociones políticas, sino hay que asumir que la política se puede realizar, lo que no es igual a debatir o a decir que la política es siempre efectiva o siempre buena. Es por eso que lo que se debate es las consecuencias que trae esta política, no si es posible o no realizarla. Otra cosa que no se tiene que discutir es si ya se hace X. Por ejemplo, si yo diría como esta casa aboliría la esclavitud, es como, ok, probablemente sí, probablemente todos aboliríamos la esclavitud, pero actualmente ya se hace X, o sea, hay pocos lugares donde la gente es como constitucionalmente esclava, ¿no? Creo que no existe ninguno, ojalá. Pero el punto ahí es como, no vamos a discutir si es que la política ya se está haciendo, normalmente estas políticas o estas mociones políticas están diseñadas para retar algún cambio dentro del contexto. Entonces, suelen estar diseñadas para que los oradores traten de retar a ese cambio dentro del contexto y explicar si ese cambio es positivo y negativo. Entonces, recordemos, una moción política se debate la efectividad de la política, si es bueno o malo y se pone en comparativa esos beneficios versus esos prejuicios. Lo que no se debate es si esta moción es posible de realizar, es decir, no vamos a discutir si el Parlamento peruano aprobaría o no la legalización de la marihuana, vamos a discutir si la legalización de la marihuana tiene o no beneficios para el contexto. Y finalmente tampoco debatimos si es que eso ya se hace, porque estas mociones están diseñadas para evaluar el cambio dentro del statu quo, ¿no? Debatir si es que deberíamos abolir la esclavitud cuando la esclavitud ya está abolida no tiene mucho sentido. Una última precisión en torno a las mociones políticas y es la defensa de la oposición. La oposición tiene dos caminos legítimos. Puede defender el statu quo slash contexto, es decir, en el momento en el que se da la moción a esta casa legalizaría la marihuana, el cambio dentro del contexto del statu quo es, ahora la marihuana es legal, lo que tiene que defender la proposición, mientras que la oposición tiene que defender el contexto en el cual la marihuana no es legal, o al menos
no es legal como su venta y ese tipo de cosas. Dos, otra cosa que puede defender la oposición es un contraplan o una contramedida. Fíjense en el ejemplo. En esta casa prohibiría fumar. eh, lo que buscamos dentro de esa moción política es que la gente deje fumar, porque podemos considerar que fumar es malo. Entonces, defender el statu quo es permitir que se fume. Un plan o una contramedida es preguntarse, ¿de qué otra forma yo puedo hacer que la gente deje de fumar? Entonces, una oposición legítimamente puede decir, nosotros estamos en contra de que se prohíba fumar, pero estamos a favor de que la gente deje de fumar, porque consideramos que fumar es dañino. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente deje de fumar? Vamos a, por ejemplo, aumentar los impuestos. Y fíjense acá, eh, esta proposición no va a cuestionar si se puede o no aumentar los impuestos en la Cámara de Oposición. Va a comparar las medidas, va a decir, mi medida es más efectiva, porque ellos van a aumentar los impuestos y a la gente que ya es adicta al cigarro probablemente no le importe pagar 20 céntimos más, 30 céntimos más por un cigarrillo. Va a seguir comprando ese cigarrillo y va a seguir fumando. Entonces, fíjense cómo es que nuevamente acá no se está cuestionando si es posible o no realizar algo, si no se está cuestionando su efectividad. Un pequeño como disclaimer porque yo sé que lo que acabo de decir puede sonar, bueno, entonces una cámara puede decir, ok, vamos a aumentar los impuestos en un 1000% y eso va a hacer que nadie pueda comprar cigarros. Ya, o sea, no, porque es imposible o sea, no sé si es imposible, pero es muy poco probable que eso suceda. Entonces, a lo que voy, a que las acciones dentro de ese tipo de emociones tienen que circunscribirse a la realidad, ¿sí? Es decir, no es como yo pueda decir, bueno, vamos a aumentar esto en el impuesto en un 1000% y automáticamente sucede. No, lo que sucede es que yo tengo que explicar por qué ese aumento sería significativo, no sé, 20, 30 céntimos es significativo, ah, y por qué eso es probable, ¿no? Y eso no significa como tengo que matarme y matar todo el tiempo explicando por qué mi medida siempre va a ser posible, sino lo que tengo que pensar es en razonablemente por qué esto sí podría suceder dentro de la realidad y no decir como, mm, no, o sea, no decir como, o sea, no plantear lo que se conoce como Deus ex machina, ¿no? No plantear una idea que se da porque la digo y ya está, sino, ¿es razonable pensar que los impuestos de los cigarros puedan subir? Sí. ¿Es razonable pensar que va a subir en un 1000%? No. ¿Es razonable pensar que va a subir un porcentaje considerable? 30 céntimos. Seamos racionales, sí, hay que tomar ese punto de racionalidad como algo importante dentro de las mociones políticas. Resumen rápido de las mociones políticas. La moción política se expresa como esta casa haría X, X es igual a una acción política que reta el statu quo o contexto, es decir, que genera un cambio proponiendo una acción que varía el contexto, y finalmente, dentro de este tipo de mociones se debate si la acción que vamos a realizar es efectiva o no, más no se debate su posibilidad. Sin embargo, la posibilidad tanto del plan de acción como del contraplan tiene que ser racional y no puede ser un deus ex machina en el cual digamos, bueno, aumentaremos el impuesto al cigarro en un 1000% y se va a aumentar. No, hay que ser racionales y pensemos en qué es lo más probable que suceda. Caso contrario, tendría que demostrar por qué se va a aumentar en un 1000%, que es un poco complicado. Vamos a pasar a las mociones de análisis, que son cinco. Es el grupo más largo de emociones. Entonces, con esto ya vamos a tomar bastante parte de las emociones. La emoción de análisis número uno se expresa como esta cámara cree que X. La pregunta es, ¿qué es X? X es una proposición lógica, que es una afirmación. Por ejemplo, esta casa considera que el nacionalismo es bueno para los estados, ¿ok? O esta casa considera que los horóscopos hacen más bien que mal. Fíjense cómo es que el debate no es si se debe o no implementar el nacionalismo o si debemos leer o no horóscopos. El debate va sobre el nacionalismo es bueno para los estados, sí o no, o en términos lógicos. ¿Es verdad que el nacionalismo, o es veraz que el nacionalismo es bueno para los estados? Sí o no. Lo mismo con el horóscopo. ¿Es verdad que los horóscopos hacen más bien que mal o no lo es? Fíjense cómo es que dentro de estas mociones lo que tengo que hacer es dar argumentación para pensar que X es verdadero o dar argumentación para pensar que X es falso. Claramente la proposición defiende que X es verdadero y la oposición defiende que X es falso. En este tipo de mociones los equipos no presentan ningún tipo de plan de acción porque no hay ninguna acción a realizar. ¿Qué se debate? Si X
es verdadero o falso, se debe debatir si X es verdadera o es falsa. No hay mayor misterio dentro de este tipo de emoción. Emoción de análisis número 2. Esta cámara apoya o se opone a X. Um, en ese tipo de emoción debatimos razones para apoyar u oponerse, no debatimos si X es verdadero o falso. Es decir, yo puedo decir, esta casa apoya los horóscopos y nadie va a discutir si es que el horóscopo es verdadero o falso. De lo que se va a discutir es si el horóscopo ha causado algún tipo de bien o causa algún tipo de mal dentro del mundo. Entonces, X puede ser una acción, puede ser un grupo, una persona, un ideal, una causa, mil cosas. O sea, puede ser esta casa apoya la lectura de horóscopos, puede ser esta casa apoya el movimiento ambientalista, puede ser esta casa apoya a Donald Trump, esta casa apoya el nacionalismo, esta casa apoya el veganismo, o se opone, ¿no? Se opone a cada una de esas cosas. En segundo lugar, hay que entender que se apoya la acción en su totalidad de diferentes maneras, ¿sí? Puede ser un apoyo simbólico, un apoyo con plata, un apoyo moral. Acá hay que tomar en cuenta esto con matices. Cuando me refiero a que se apoya de diferentes maneras, me refiero a que cada una de las cosas que podemos apoyar, la apoyamos de forma distinta, fíjense. Cuando yo apoyo a un político, yo voto por ese político y probablemente abogue por ese político. Cuando yo apoyo un ideal, probablemente la forma de apoyar sea siendo coherente con ese ideal. Cuando yo apoyo a una persona, el apoyo hacia esa persona también es distinto, ¿no? Si voy a dar, por ejemplo, tengo un amigo que me pide un consejo, yo lo apoyo, entonces en el momento en que lo apoyo, le estoy dando un consejo y quizá puedo apoyarlo de una forma diferente, ¿no? Que tal me piden un préstamo, entonces les doy el dinero, entonces el apoyo que le estoy dando a esa persona es un apoyo diferente. Entonces hay que tomar en cuenta que una acción, un grupo, una persona, un ideal, una causa o X se apoya de distinta manera y dentro de las mociones de análisis número 2 tenemos que diferenciar cuál es la forma particular de apoyo. En tercer lugar, la oposición argumenta en contra de la manera en que eh, la proposición dice que apoya. ¿Qué es esto? Es decir, si la proposición dice que va a apoyar simbólicamente, entonces la oposición se opone a el apoyo simbólico. Si dice que va a apoyar con plata, entonces la oposición se opone al apoyo con plata. Claramente siempre oponiéndose a la totalidad de la moción. Y finalmente no existe un apoyo selectivo. No apoyamos solo cuando, sino que se apoya siempre. Ejemplo es, esta Cámara apoya a Donald Trump. No sé por qué dice a la Donald Trump. Creo que iba a poner, esta Cámara apoya a la política migratoria de Donald Trump, pero quizá eso lo hubiera hecho innecesariamente complicado. Esta casa apoya a Donald Trump, ¿sí? Apoyar a Donald Trump, y hay que preguntarnos, bueno, en este caso Donald Trump es X, ¿y cómo es que se apoya? Apoya las acciones, las órdenes y sus decisiones, es decir, apoyamos a Donald Trump en su conjunto. Y la oposición se opone a las acciones u órdenes. Y acá es donde explico el último punto del anterior slide. No podemos apoyar selectivamente, apoyamos todas las acciones. No apoyamos a Donald Trump únicamente cuando nos conviene, apoyamos a la persona incluso con sus comentarios racistas. No solamente lo apoyamos cuando tiene buenas ideas para levantar la economía estadounidense. ¿Sí? Entonces, es como, notemos eso, ¿no? Si la moción es, esta casa prohibiría los cigarros, o bueno, esta casa, eh, no sé, esta casa se opone a que la gente fume, no puede ser selectivo, no puede ser únicamente nos oponemos a que la gente fume cuando son adictos, no, es te opones a que la gente fume siempre y tal, entonces no podemos ser selectivos con las mociones, tenemos que tratar de explicar, comprometernos con la moción en su totalidad. Mociones de análisis número 3 son las mociones de esta Cámara prefiere X, que se puede expresar de tres formas distintas. Esta Cámara prefiere X a Y, esta Cámara prefiere X, esta Cámara prefiere un mundo en el que X. Son mociones de preferencia, pero cada una de estas formas de expresar la moción se debate de forma distinta. Vamos a ver por qué. ¿Qué es X? X es una acción, grupo, persona, ideal o causa, exactamente igual a las mociones de análisis número 2. La oposición está obligada a defender lo siguiente. Esta casa prefiere X a Y, proposición defiende X y oposición siempre, siempre, siempre defiende Y. Esta casa prefiere perros antes que gatos, es una moción en la que la proposición va a defender a los perros y la oposición siempre, siempre va a defender a los gatos, la oposición no puede defender a los ornitorrincos. Dos, esta casa prefiere X. Propo defiende X y Opo siempre defiende el statu quo o contexto. ¿Por qué? Porque acá no te estoy dando dos opciones, sino te estoy dando una opción y la otra opción se asume como lo que está pasando dentro del mundo real. Si la moción es esta casa prefiere la eliminación de tareas obligatorias, entonces la oposición tiene que
defender el contexto real en donde las tareas son obligatorias. Bueno, ahí está la moción. Esta casa prefiere no hacer las tareas, entonces la oposición tiene que defender el contexto actual, que es donde sí deberían hacer las tareas. Finalmente hay un caso especial, que es esta casa prefiere un mundo en el que. ¿Por qué es un caso especial? Es un caso especial porque cuando nos referimos a un mundo en el que X, nos referimos a un mundo paralelo, un mundo distinto al mundo en el que estamos viviendo. Fíjense, en la emoción, esta casa prefiere un mundo en el que todos seamos dinosaurios. Es una emoción en la que lo que tratamos de generar es proposición defendiendo un mundo en el que desde siempre los seres humanos han sido dinosaurios. La oposición defiende el mundo real, es decir, el mundo en el que todos somos humanos. ¿Por qué es un caso especial? Porque invita a debatir un mundo alternativo, ¿sí? Quizá lo de los dinosaurios sea como medio de parodia, ¿no? Pero imagínense la emoción, y es de hecho muy buena, esta casa hubiese preferido, o esta casa prefiere un mundo, o hubiese preferido un mundo en el que Latinoamérica hubiera sido conquistado por colonias británicas en lugar de por la corona española. Fíjense que es una emoción que, o sea, lo digo para notar el matiz, ¿no? Porque la idea de explicar esto con los dinosaurios es que sea muy claro, pero fíjense cómo es que este tipo de emociones, quizá por la sátira de los dinosaurios, como medio las despreciamos, pero no, son emociones muy interesantes que permiten plantear lo que en historia se llama historia contrafactual. Entonces, claro, lo que necesitamos acá es entender que estamos desarrollando un mundo alternativo. ¿Por qué es un caso especial? Porque invita a debatir un mundo alternativo. ¿Qué es un mundo alternativo? Un mundo en el que ha existido un cambio en toda su construcción. Es decir, desde siempre hemos sido dinosaurios o desde que inició la colonización de Latinoamérica nunca se dio por la corona española, sino por la corona británica. ¿Qué defiende la oposición? La oposición defiende el mundo tal cual lo conocemos, es decir, el mundo en el que no somos dinosaurios, o el mundo en el que efectivamente Latinoamérica fue conquistado por España y Portugal, ¿no? Pero bueno. Tercer punto, ¿en qué tiempo importa esa moción? Esto es importante, importante, importante. Fíjense que en la moción esta casa prefiere un mundo sin Internet. La proposición tiene que defender un mundo en el que no existe Internet. Sin embargo, no puede defender un mundo en el que no existe Internet antes de la creación del Internet porque no tendría sentido. Antes de la creación del Internet ya no existía el Internet. Entonces, este tipo de emociones, cuando plantean un cambio dentro de la línea temporal, es decir, un cambio para crear este mundo alternativo, se debatan desde el momento en el que se crea este mundo alternativo, que es la existencia del Internet o la no existencia del Internet. Entonces, eso, tomen en cuenta el tiempo en el que se debaten las mociones de análisis. Número 3, es decir, las mociones de prefiere. O sea, esto de los números solo lo he puesto para guiarnos, pero se les llama, pues la moción de análisis 1 es la moción de esta casa cree que X, la moción de análisis 2 es de apoyar o u oponerse, la moción número 3 es de preferencia y la moción número 4 es de deber. Esta Cámara cree que X debería que. Eh, Pensemos acá que X es una persona, un grupo, un país, pero X acá tiene que ser un sujeto, ¿sí? Es un sujeto. ¿Qué hacer? ¿O qué se hace? La proposición defiende los beneficios para el mundo de que X tome una acción y la oposición defiende los prejuicios para el mundo de que X tome una acción, ¿no? Es decir, uh, esto es parecido y tiene cierta similitud con las mociones políticas porque, porque plantean acciones, ¿no? Esta Cámara cree que Donald Trump debería dejar de utilizar Twitter, o esta Cámara cree que, no lo sé, uh, no sé, la isla de Santa Lucía debería volver a firmar un tratado con China en lugar de con Taiwán. O esta casa cree que los torneos de debate deberían ser presenciales. Ya, hay un montón de las cosas que se debería hacer, ¿no? Entonces, acá quiero ser un poco enfático con la idea de cómo se expresa este deber y este deber puede expresarse como un plan de acción. Es decir, si la moción es compleja, como por ejemplo, esta Cámara cree que Estados Unidos debería invadir, bueno, esta Cámara cree que Estados Unidos no debería haber eliminado sus tropas de Afganistán. Esa descripción de cómo Estados Unidos no debería o cómo Estados Unidos no hubiera eliminado sus tropas de Afganistán es medianamente necesaria, ¿sí? Y se entiende en el mismo sentido en el que entendimos las acciones políticas. Esto es en el sentido en el que mientras más compleja es la acción, entonces probablemente necesite más descripciones para que un juez lo entienda, y mientras más sencilla sea la acción, pues es menos necesario hacer esas descripciones, ¿no? Si la moción es, esta Cámara cree que
los menores de 18 años no deberían fumar. Entonces, la acción es increíblemente sencilla, es como no deberíamos permitir a los menores de 18 años fumar. Entonces, ¿qué no se hace dentro de estas mociones? No se defiende esta moción como una moción de actor. ¿Qué es una moción de actor? Ahora lo vamos a ver. Pero fíjense, cuando yo digo que esta Cámara cree que Donald Trump debería dejar de utilizar Twitter, yo estoy defendiendo que para el mundo en general sería mejor que Donald Trump deje de utilizar Twitter, que es distinta a la moción de esta Cámara, siendo Donald Trump, dejaría de utilizar Twitter. Son las mociones de actor que vamos a ver en un momento, pero es vital que entiendan que las mociones de deber no se debaten pensando en únicamente la perspectiva de X, sino es en la perspectiva universal de qué es lo mejor para todos. Por ejemplo, la moción de esta casa considera que Perú debería recuperar Arica. X es Perú, y cuando la acción se propone es compleja, se incentiva a los equipos a que presenten planes y contraplanes, como en las mociones políticas, pero fíjense que es un incentivo, no es una obligación. En las mociones políticas es siempre, 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 es decir, una obligación, y se recomienda hacer una descripción general de las acciones, pero no se limita. ¿Esto qué significa? Que si la forma de recuperar Arica es a través de la guerra, es algo que consideramos que Perú debería hacer. Si la forma de recuperar Arica es a través de tratados diplomáticos, entonces es algo que Perú debería hacer. Pero fíjense que esta descripción no está limitando, sino consideramos que Perú lo debería hacer en todos sus casos. Ah, limitar sería decir algo así como, solo debería recuperar Arica si Chile no inicia una guerra y si la gente que vive en Arica quiere. ¿Cómo no? No podemos limitar a esto porque literalmente la acción que se nos pide probar es recuperar Arica, y además nos piden probar que sería bueno que Perú lo haga, ¿no? Entonces, ese tipo de emociones se debate analizando qué es X y qué es o cuál es la acción que debería hacerse. Moción número 5. Esta Cámara lamenta o se arrepiente de X. ¿Sí? La forma más sencilla de leer estas mociones es cuando nosotros añadimos entre Cámara y lamenta dos comas y ponemos la existencia. Esta Cámara lamenta, o esta Cámara, perdón, entre lamenta y X, dos comas, y ahí ponemos la existencia. Esta Cámara lamenta la existencia de X. Es la forma más sencilla de leerlo porque ahora van a ver por qué. Cuando uno dice que lamenta algo, lo dice porque prefiere haber hecho otra cosa. Por ejemplo, no sé, yo lamento haberme quedado ayer hasta tarde viendo Brooklyn Nine-Nine. ¿Por qué? Porque hubiera preferido dormir. Entonces, por eso es que esta moción responde a esta pregunta. ¿Cómo se vería un mundo sin X? ¿Cómo se vería un mundo si ayer, en lugar de ver Brooklyn Nine-Nine, hubiera ido a dormir? Entonces, X puede ser una persona, un grupo, un país, una acción, un sujeto, puede ser lo que sea, o sea, puede ser muchas cosas. ¿Sí? Normalmente suelen ser acciones o sujetos. Esta emoción se debate mirando al pasado. Eso significa que, por ejemplo, si tengo esta casa de la mente reggaetón, ¿cómo hubiera sido un mundo sin reggaetón? ¿Qué hubiera pasado si el reggaetón no hubiera existido? ¿Qué se bailaría en las discotecas? Salsa. Um, ya. Segundo, los debatientes asumen que conocen la historia del reggaetón. O sea, y digo que asumen porque normalmente no es que el debatiente sepa absolutamente todo lo que implica una emoción, ¿no? Si la emoción es, por ejemplo, no sé, lo de Donald Trump o lo de Afganistán, ¿no? Esta casa considera que Biden no debió retirar las tropas de Afganistán. Claramente es difícil que sepamos toda la historia detrás de Afganistán y cuáles han sido las implicancias geopolíticas que llevaron a Estados Unidos a tomar la decisión de intervenir en este país, etc. El punto detrás de esto es que es muy difícil que los estudiantes conozcan todo. Entonces, se asume que la historia de reggaetón es simple, o se asume que la historia que estamos tratando de analizar es sencilla. Entonces, mantengamos la emoción dentro de su análisis sencillo, pero no desconozcamos la complejidad histórica que existe detrás. Esto es que para debate, lo más importante es la capacidad de análisis que tienen los oradores que los datos históricos concretos que pueden ofrecer. Sin embargo, no se limita al pasado, sino que también se puede explicar cómo sería el presente o futuro sin X, ¿no? Esto significa que ese tipo de emociones funcionan de la siguiente manera. Proposición defiende el mundo sin X y oposición defiende el mundo contemporáneo. Es como plantear una realidad alternativa también. Y bueno, dentro de estas mociones y dentro del manual te dicen que es obligatorio plantear un contrafáctico. ¿Qué es un contrafáctico? Vamos a ver eso ahora. Un contrafáctico es igual a un mundo alternativo sin X. ¿Sí? Si las mociones de esta casa prefiere X, era un mundo alternativo con X. En las mociones de la menta son un mundo alternativo sin X.
Esta casa lamenta los exámenes bimestrales, entonces deberíamos comprenderlo como, eh, bajo la siguiente pregunta. ¿Cómo es un mundo sin exámenes bimestrales? Y el mundo en el que no existen los exámenes bimestrales es el mundo en el que deberíamos debatir desde la proposición. Partes de un contrafáctico. Un contrafáctico también se argumenta y se refuta. ¿Sí? La descripción del mundo, un mundo sin bimestrales, es un mundo en el que las notas del colegio se promedian según todos los exámenes del bimestre, no exámenes finales. Así se ve un mundo sin bimestrales, ese es el contrafáctico. Sustento del contrafáctico. ¿Por qué el promedio de las notas es de esa forma y no de cualquier otra? Es decir, ¿por qué en el mundo en el que no existirían los exámenes bimestrales, todos los profesores se pondrían de acuerdo para que, bueno, la gran mayoría de profesores se pondría de acuerdo para que las notas no sean, eh, o sea, para que las notas sean la suma de todos los exámenes y no únicamente, no sé, la suma de nota de conducta? Es como, ok, hay que sustentar el contrafáctico. Si el contrafáctico no es que yo lo digo y ya está, sino lo sustento, y por tanto el contrafáctico también tiene que ser razonable. Eh, y esto es como lo último, ¿no? ¿Qué defiende la oposición dentro de ese tipo de moción? La proposición explica y defiende el contrafáctico porque pues es su lado de la cámara. Nuestra cámara lamenta X, la proposición defiende el lado en donde X no existe o el mundo alternativo en el que X no existió. Oposición tiene dos caminos, pero siempre debe defender el mundo real. Esos dos caminos son, uno, puede disputar el contrafáctico, es decir, puede decirle a la proposición, oye, me parece que tu contrafáctico es muy poco lógico, muy poco probable, tienes que centrar el contrafáctico en esto, que es lo más probable, y tiene que sustentar por qué es lo más probable, y debe haber una pugna entre por qué es probable el contrafáctico de proposición y de oposición, y eso lo tiene que hablar el juez, pero es un camino que puede tomar la, la oposición si considera que el contrafáctico no es eh, adecuado o no es lógico o razonable o no es justo. Finalmente, ¿qué debe debatir? Finalmente, la oposición también puede debatir el contrafáctico que propone proposición, es decir, puede decir, sí, nos parece que ese es el contrafáctico correcto, vayamos al debate. ¿Por qué el mundo real es mejor que el contrafáctico que nos acaba de plantear la Cámara Contraria? Ah, acá hay un ejemplo. Esta casa lamenta la existencia de taxis. Proposición argumenta el contrafáctico. Un mundo sin taxis es un mundo en el que, uno, hay más transporte público porque la gente igual se mueve. Hay más carros particulares porque porque hay gente que comprará carros para movilizarse. ¿No? Es como, ok, acá hay una, digamos, tensión, si quieren, transporte público y carros particulares, pero cualquiera de esos dos puede ser tranquilamente el contrafáctico, ¿no? Y hay uno que es más probable, quizá el más probable es el primero, ¿no? No todo el mundo tiene plata para comprarse un carro. Entonces, sí, lo que se trata de hacer es que la proposición diga, mi contrafáctico va a ser este y sustente porque es el contrafáctico más probable, y la oposición puede disputar o aceptarlo. Si lo disputa, dirá, no es cierto que será un mundo con más carros particulares porque no todos tienen tanto dinero para comprarse carros. La gente ya hace eso, no cambia el mundo de esa manera. Es decir, la gente que tiene plata para comprarse carros, ya se compra un carro. Entonces, el mundo no va a cambiar mucho si es que tú eliminas los taxis. Al menos no va a cambiar en ese sentido, va a cambiar en algún otro. O puede aceptarlo, puede decir, sí es cierto lo que dicen, pero no creemos que sea bueno. Es decir, es cierto que van a haber más carros particulares, o es cierto que va a haber más transporte público, pero no sé, creemos que es malo porque las ciudades ya están muy colapsadas de carros. Finalmente, el tipo de emoción de actor, y si hay preguntas, los pueden dejar en el chat. El tipo de emoción de actor eh, es lo siguiente, ¿sí? Esta cámara, siendo A, haría X. Lo que tenemos que explicar acá es quién es A y qué es X. A es un sujeto, persona, país, grupo, etcétera, y X es una acción. ¿Qué hacer? La moción nos pide detallar qué intereses, conocimientos o valores tiene A, es decir, nos pide caracterizar A, llenar de características a A. Si la moción es de esta casa que considera que Trump debería, no, o esa casa, siendo Trump, dejaría de tuitear o dejaría de utilizar Twitter, yo tendría que argumentar por qué, cómo Trump dejaría de hacerlo tomando en cuenta los intereses, los conocimientos y los valores que tiene Donald Trump. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que estamos hablando de A, en este caso estamos hablando de Trump y no estamos hablando del mundo. Y si la emoción es muy compleja, se puede tallar los planes, ¿no? Si, lo que les decía, esta casa, eh, como Joe Biden, reenviaría sus tropas a Afganistán. Entonces se tienen que detallar cuál es el proceso por el cual Joe Biden decide enviar a sus tropas a Afganistán de nuevo. ¿Qué no hacer? No hay que asumir que A siempre es egoísta, porque A le puede
preocupar a alguien más. ¿Sí? Es que muchas veces lo que pasa dentro de la emoción de actor es que los estudiantes, los debatientes dicen, bueno, estamos debatiendo desde la perspectiva de un padre de familia. ¿Qué le importa al padre de familia tal cosa? ¿Ok? Pero a veces a esos actores, como un padre de familia, les puede interesar a alguien más. ¿No? El padre de familia quizás está muy interesado en sus hijos. Entonces, eso, pensemos en que los actores A tiene preocupaciones que lo exceden. Una preocupación puede ser sus padres, sus hijos, por ejemplo. Dentro de la emoción de actor, ¿qué es lo que defiende proposición y qué es lo que defiende oposición? Ambas cámaras tienen que explicar qué intereses, conocimientos o valores tiene A. Estos intereses, conocimientos o valores son discutibles. Es decir, si proposición dice A es chévere, oposición puede decir no, A no es tan chévere. Entonces, se puede como discutir este tipo de intereses, conocimientos o valores. Proposición puede plantear estos intereses, conocimientos y valores y explicar cómo estos intereses, conocimientos o valores nos llevan a tomar la acción X. Oposición puede aceptar los intereses, conocimientos o valores y argumentarán cómo esos intereses, conocimientos o valores no nos llevan a tomar la acción, pero también puede no aceptar los intereses, conocimientos y valores y en consecuencia puede plantear los suyos propios y argumentarlos. Nos quedan algunos minutos para preguntas. Para mí es importante conocer las preguntas para poder responderlas, o es importante que sí preguntas se planteen. En caso no, pues eso sería todo. Finalmente hay dos referencias que me parecen muy buenas. La primera es un taller de construcción de casos. Ese taller lo dicta Diego Duarte. Diego Duarte es profesor de debate y argumentación en la Universidad de Rosario, de Colombia. Es un gran debatiente, una gran persona. Y está el briefing del World Sports Debating Championship del 2021, es decir, de este año. El briefing es un resumen de las reglas de todo el formato y en esas reglas está todo el tema de las mociones, etcétera. Son dos links que pueden visitar, son bastante interesantes ambos y son, digamos, de provecho para cualquier persona que esté iniciando un debate. Dicho eso, no sé si existe alguna pregunta, alguna duda o algo que se quiera comentar antes de culminar con ese taller. Al menos por mi parte sería todo. Buenas tardes. Sí, adelante, adelante. Sí, buenas tardes. Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Y bueno, solamente para sugerirle, de repente todo el material que se ha usado, no sé si podría hacernos llegar en PDF o usar también el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, para que nosotros de repente podamos tener en cuenta y tener cierta certeza de dichos documentos utilizados. Gracias. Sí, a mí me parece pertinente. De hecho, esta es una gran cantidad de información teórica que creo que hay que revisar una y otra vez. Entonces yo me comprometo a mandar estos links a quien me lo pida en realidad. De hecho, es parte del trabajo, ¿no? Entonces me parecería muy bien que obtengan, que obtengan esto. Eh, entonces sí, yo puedo enviarles los PDF sin Gracias, ningún problema. gracias. Muy amable. Saludos. Sí, alguien preguntó por el chat por mi correo, lo acabo de enviar y quien sea que desee escribirme, eh, no sé si lo envié para todo el mundo o envié un mensaje directo. Un segundo. Voy a enviarlo a todos, por si alguien quiere escribir en mi correo, si alguien necesita como más material o lo que usen, no hay ningún problema. Bien, entonces yo solo me voy a ir con una última indicación. Hay algo que a mí me sirvió muchísimo, tanto cuando hacía debate escolar como cuando, bueno, como enseño debate ahora y bueno, yo entré en un colegio de Lima. Algo que me sirvió muchísimo a ayudar a los pequeños a que tengan una comprensión mucho más clara de esto, porque el punto más fuerte dentro de este taller es claramente todo el tema de los tipos de emoción. Los otros puntos son puntos muchísimo más sencillos, procedimentales, que tienen que ver con preguntas que se pueden ir estableciendo en debate. Es bastante más práctico. Los temas de los tipos de emoción sí es algo muy, digamos, que termina por ser bastante complicado. Lo que yo hice y fue bastante útil fue pedirles que elaboren cuadros. Un cuadro de doble entrada que tenga moción y moción, o sea, tipo de emoción y las características de las emociones, ¿no? Por ejemplo, ¿requiere plan de acción? Sí o no. ¿Qué defiende la proposición? ¿Qué defiende la oposición? ¿Requiere la explicación de un contrafáctico? Sí o no. Eh, ¿Cómo se expresa esta emoción? Y ese cuadro, yo lo que hacía era, o sea, pedirles que lo tengan siempre, siempre consigo cuando hagamos debate,
porque la única forma que tenemos para poder generar el mejor debate posible es comprendiendo estas reglas. Y yo puedo comprender que son reglas que en un inicio son carga teórica y carga un poco dura, pero no significa que sea imposible, ¿no? Y tener ese cuadro de la mano es lo mejor que pueden hacer y es una solución bastante práctica al conocimiento teórico que uno debe aprender en debate. Eh, y nada, al menos eso es bastante útil para temas de debate y sobre todo para novatos. Entonces, yo recomendaría fuertemente hacer eso. Eh, Bien, voy el caso de Cristian, yo voy a enviar, perdón, Cristina, yo voy a enviar ambos PDFs, tanto el de hoy día como el de ayer, por el grupo de WhatsApp justo ahora. Entonces, yo creo que todos están ahí y de ahí obténganlo, ¿no? En caso no lo lleguen a obtener, pueden escribirme al correo y yo les se los enviaría. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por asistir a esta sesión. Gracias, Pedro, por el espacio y el tiempo y todo el trabajo que están poniendo a esto. Sabemos que es un trabajo bastante complicado y nada, agradecer a ti y a todos los asistentes. Bien, Felipe, yo quiero agradecerte a nombre de la Dirección Regional de Educación de Junín, a nombre de sus autoridades, esa buena disposición que has tenido con nosotros. Nos ha ayudado muchísimo y creo que vamos a ir formándonos en esto de mejor manera. Gracias, Felipe, y gracias también a todos los que han participado con nosotros este día. Mañana continuamos con, con nuestras asistencias técnicas y es necesario que participemos todos, especialmente nuestros jueces, ¿no? Entonces los esperamos mañana a esta misma hora y hasta pronto con todos. Gracias.